acreditar, no sé si está en su manual porque no lo vi en mi manualito, no lo vi en mi manual de este tema. El de lecciones de vida de Luisa para el discernimiento. ¿Sí está? Sí. ¿Qué más hay? Ah, bueno, con que usted lo encuentre, no importa si yo no lo veo. Página 15. Vamos a continuar. Pedimos al Señor nuevamente que nos permita continuar en este encuentro a través de esta plática, a través de este conocimiento. Pidamos al Señor que nos acompañe y nos bendiga. Luisa tuvo que discernir en el camino para vivir la divina voluntad. ¿Ustedes qué creen? Como dice la palabra de Dios, digan sí cuando es sí, digan no cuando es no, ¿sí o no? ¿Ella tuvo dudas? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Es correcto. ¿Tuvo dudas? Sí. También se quejaba así. Es una mujer. No sé. Los hombres a ver si salimos perdiendo. Sí tuvo, igual que todos nosotros, tuvo sus dudas y tuvo que discernir. Y tenía muchas dudas a pesar de que Jesús se le presentaba, a pesar de que Jesús estaba ahí y lo veía como nadie. Yo creo que como nadie en la historia ha tenido tanta revelación. Digo, podemos tener libros completos con revelaciones, pero yo creo que nadie había entrado tan profundo en el alma de Jesús. Ningún alma. Yo creo que yo, en lo personal, no como iglesia, estoy hablando de manera personal de lo que he leído. María Valtorta habla de la parte externa de la vida de Jesús, un poco más superficial todavía Ana Catalina de Emmerich, ¿sí? Mucho antes, la alemana, y Luisa Picarreta yo creo que es como lo más profundo. Me encanta porque siempre cuando llegaba Luisa con Jesús en la pasión, mira cómo te están flagelando, y Jesús sí, mira por qué lo estoy haciendo. O sea, deja de ver la parte externa que siempre han conocido, ve la parte interna del por qué lo estoy haciendo. La parte externa siempre nos ha impactado, sobre todo la pasión, que es lo que más leemos, lo que más conocemos de Jesús, o lo que más nos deja. Pero ¿por qué de toda su vida, la parte profunda, solamente de manera tan plena, tan completa, la leemos en ella? Por eso es importante conocerla, es leerla y saber todo aquello que Jesús hizo en su interioridad por nosotros, y la invitación que nos hace de pasar a esa divinidad, lo que decíamos en otro capítulo. Discernimiento en el proceso de Luisa. Dice, como inicia casi siempre sus capítulos, en esta mañana me encontraba toda oprimida y con temor de que no fuera Jesús bendito. Fíjense, ya viene la duda de que no fuera Jesús bendito el que obraba en mí, sino el demonio. Pero a pesar de esto no me sabía contener en buscarlo y desearlo, y cuantos han dignado venir me han dicho. Miren, esto es interesante. Dice que ella estaba dudando en el obrar. Ella, no había una hostigación del demonio, O sea, no era el demonio la que le estaba diciendo que dudara. No, era algo de ella, era algo interno de su persona, muy natural, sobre todo ante tal revelación. O sea, profundísima y tremenda. Y ella tenía esta duda. Y Jesús le ha dicho, ¿qué es lo que asegura que sale el sol, sino la luz que pone en fuga las tinieblas nocturnas y el calor?
hace una analogía, que expande en la misma, dice, que expande en la misma luz. Si se diera que ha salido el sol, fíjense, sin embargo, se ve más densa la oscuridad de la noche y no se siente ningún calor, ¿qué dirías tú? Que no es sol verdadero el que salió, sino falso, porque no se ven los efectos del sol. Ahora, si mi vista te aleja las tinieblas y te muestra la luz de la verdad, haciéndote sentir el calor de mi gracia, ¿por qué quieres cansar del cerebro pensando que no soy yo quien obra en ti? Le está reafirmando que a través de los frutos, ¿sí?, de la luz de Cristo, ella está recibiendo en este momento la luz precisamente del sol de Dios, de Jesús, de Él mismo. Le está quitando las dudas a través de esta analogía. O sea, vas a ver a través del resultado, a través de lo que tú vas experimentando, que lo que es mío, o sea, va a ir acompañado de mis signos. De alguna manera le está diciendo eso. Normalmente, cuando recibimos algo de Jesús, va acompañado de paz. La paz que no dan los que no vienen de Él. Incluso el mensaje que Jesús te puede dar de manera personal o de oración, en lo que tú quieras, aunque sea muy duro, si va acompañado de un sentimiento de paz y te va dejando, eso es uno de los mejores signos, es esa luz y calor que genera, ¿sí?, el sol. Por eso le hace la aclaración. Dice, ¿cómo te pones a dudar de esto, no? Si yo te estoy diciendo. Entonces le da una pequeña regla a través de esta analogía con el sol cuando aparece. Discernir en el sufrir y quién traerá la luz. Amada mía, le dice Jesús, ¿cuál quieres? ¿Mi corazón o el tuyo? Si quieres el mío, dice, te tocará sufrir más, pero debes de saber que he hecho esto para hacerte pasar a otro estado. Porque cuando se llega a la unión, se pasa a otro estado, que es el de la consumación. Y el alma, para pasar a este estado de perfecta consumación, tiene necesidad o de mi corazón para vivir, o del suyo todo transformado en el mío. De otra manera no puede pasar a este estado de consumación. O sea, se mantienen separados. Dice, cuando no hay esa consumación, y yo, temiendo toda, respondí, dulce amor mío, mi voluntad no es más mía sino tuya. Haz lo que quieras y yo estaré más contenta. Después de esto me he acordado de algunas dificultades del confesor. Y Jesús, viendo mi pensamiento, fíjense, viendo mi pensamiento, me ha hecho ver como si yo estuviera dentro de un cristal y impedía hacer ver a los demás lo que el Señor obraba en mí, y ha agregado, solo se conoce el cristal y lo que contiene dentro a los reflejos de la luz. Así es para ti, quien trae la luz de la creencia tocará con mano lo que yo obro en ti. Si no, advertirá cosas naturalmente. Aquí se ve un poquito borroso, pero lo que dice al final, si no, advertirá cosas naturalmente. Noviembre 18 de 1900. No, es de los primeros, trae fecha, de los primeritos. ¿Y desde el volumen 1? No, pero es como el No, 3 o 4. del 2.
Bueno, cuando vienen por fechas todavía no están separados, son de los primeros. Aquí hay que resaltar mucho de esa unión del discernir, del sufrir. Muchas veces el sufrimiento que nosotros tenemos a través de una enfermedad, a través de una angustia, de una preocupación, ¿sí? Nosotros también nos preocupa si esto viene de Dios. O sea, esta enfermedad me la permitió Dios, me la puso Dios, o es producto de qué, de mi inconsciencia, es producto de no sé qué. Y le echamos la culpa a muchas cosas. Aquí lo que el Señor nos invita no es tanto estarnos preocupando del origen, sino de unirnos, de consumarnos con Él. Y en otro tomo le va a decir Jesús a Luisa, le dice que no te preocupes de dónde el bien que te aqueja, si es de mis enemigos, si es del demonio, si es del demonio que es mis enemigos, de los hombres o por tus errores, todo ofrécemelo y yo me encargo. Entonces, para no estar tan estresados de dónde vienen las cosas, sino lo que podemos hacer con lo que ya tienes, con la enfermedad o con aquello que viene, hay que ofrecerlo. Y ahí es donde cambian las cosas. Ahí viene la consumación también de nosotros. Unirme con Jesús, que es lo que le dice: si escoges el mío, si escoges mi corazón, pues van a venir a sufrimientos. Y aquí no hay más que de dos sopas. Entonces vas a sufrir. ¿Con quién quieres sufrir? ¿Tú sola? ¿Quieres estar conmigo? Dice, porque cuando se llega a la unión se pasa a otro estado, que es el de la consumación. Y el alma, para pasar a este estado de perfecta consumación, tiene necesidad o de mi corazón para vivir, o del suyo, todo transformado en el mío. Al final es estar con Él, tener todo en Él y con Él. Entonces Jesús nos está invitando, al igual que lo hace con Luisa, a aceptarlo un poquito más, las cosas que a veces no nos gusta aceptar, ¿no? Que no nos gustaría tener en nuestra vida. Él nos está invitando a unir nuestro corazón y le damos un sentido mucho más profundo al sufrir. Dice, la incomprensión total de la verdad. Dice, mi obra, y aquí vamos a hablar de algo muy importante precisamente de los escritos, mi obra está siempre apoyada en la verdad. Y si bien muchas veces parece oscuro, bajo enigmas, sin embargo no se puede hacer menos que decir que es la verdad. Y si bien la criatura no entiende con claridad mi obrar, esto no destruye la verdad. El hecho de que no entienda no significa que no sea así de fácil. O sea, el hecho de que no entendamos en una primera instancia las cosas no significa que no sea la verdad. Dice, más bien hace comprender mucho mejor que es modo de obrar divino, porque siendo la criatura finita, no puede abrazar y comprender lo infinito, a lo más puede comprender y abrazar algunos detalles. Esto no la hace incomprensible o inarable, no, la hace simplemente en ese momento inalcanzable a nosotros. Habrá alguien que sí, o habrá algún momento en el que Dios te haga comprender, y es cuando uno dice, esto sí venía de Dios. A veces es muy curioso que nosotros limitadamente, y a veces sin estudio ni preparación, quisiéramos entender todo, y si no lo entendemos lo dejamos. Es que yo no entiendo divina voluntad, ya lo voy a dejar. Tú sigue, vuélvelo a releer, óralo. O sea, no por la primera vez, y a veces sin estudios, como lo he dicho, sin ni siquiera una preparación de oración, quisiéramos entenderla. Hay que pedir la luz del Espíritu para que verdaderamente el Señor nos haga comprender. Y esto es un discernimiento de que la obra viene de Dios.
Si fuera tan fácil y comprensible para todos, pues hay que ver si no lo está inventando la persona. Si es tan fácil, entonces posiblemente viene de una hechura humana y no divina. Y no significa que lo de Dios tenga que ser complejo. ¿Se acuerdan de aquel hombre, sí, que venía en una carroza leyendo y no entendía las escrituras y se encuentra con el apóstol Felipe? Y dice, ¿cómo voy a comprender si nadie me lo explica? Y que lo que hace Felipe le explica y termina que bautizando. ¿Sí? Creo que con este ejemplo podemos entender un poquito mejor lo que quiere decir aquí. Así como en tantas cosas dichas por mí en las Escrituras y mi modo de obrar en los santos, han sido tal vez comprendidas con toda claridad. En la pregunta dice, ¿cuántas cosas han dejado en la oscuridad y en el enigma? Sin embargo, ¿cuántas mentes de doctos y sabios se han fatigado en interpretarlas? ¿Y qué cosas han comprendido? Se puede decir que nada en comparación de lo que queda por conocer. Imagínense. Apenas llevas el primer tomo y dices que no entiendes y dejas de leerlo. Lo que dice de los doctos y de los sabios, con mayor razón. Se puede decir que nada en comparación de lo que se puede conocer. ¿Esto acaso perjudica la verdad? Para nada. Más bien la hace resplandecer mayormente. Porque el hombre sigue buscando, rumiando, y el Señor lo tiene ahí. Dice, búscale, escudriñale, dice, por eso tu ojo debe estar atento a si hay la verdadera virtud, si se siente en todo, y aunque a veces al oscuro, que esté la verdad, y de los demás se necesita estar tranquilo y en santa paz. Que no te turbe tu corazón si no eres capaz de entender a la primera. Que eso no te quite el sueño, tú sigue leyendo, sigue preparándote y tratando de buscar, de entender. El Señor, la verdad es que es hermoso pedagogo. Él va explicando, nos va enseñando, y en la medida que vamos avanzando, la misma lectura la entiendes de otra manera. Las horas de la pasión, no sé cuántas veces la he leído, y yo en mi libro que tengo era de los rositas, que sacaron hace mucho, que tenían tengo mis anotaciones, y dije, ¿cómo entendí eso yo esa vez? Y ahora entiendo otra cosa. En el mismo cuaderno, en el mismo libro, tengo mis anotaciones con lápiz, y digo, ¿por qué puse eso? Y lo estoy leyendo y digo, estoy entendiendo esto. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza de los que Dios nos manda, porque se adecua a nuestro momento, a nuestro tiempo. Hay más bien lecturas que se repiten siempre en los evangelios. Como sacerdote, pues todos los días lo lees, todos los días y se repite cíclicamente, y la homilía cada vez es distinta. Sobre la misma lectura, y me ha pasado algo muy curioso, escucho a otros sacerdotes, y si yo tomé alguna parte de ese capítulo, de este evangelio, escucho que otros compañeros también lo tomaron, y digo, no es que estoy inventando, es que estamos en sintonía en la iglesia, aunque sea el mismo evangelio y podemos haber tomado cada quien algo distinto. Es curioso que hayamos resaltado algunos lo mismo, y que para mí era novedad, y para el otro sacerdote también fue novedad. Dice uno, entonces es el Espíritu, es obra de Dios en la iglesia, y eso sería suficiente para sorprendernos y aceptar que viene de Dios. La obediencia querida por Dios. Estamos viendo, acuérdense, para no perdernos, qué cosas le daba el Señor a Luisa a través de los escritos para discernir si lo que ella estaba haciendo era obra de Dios, ¿sí? O era inventado, o del enemigo.
Dice, y cada una son distintas a través de la complejidad del estudio, a través de la verdad, la obediencia querida por Dios. Esto es muy importante. Entonces, sintiéndome muy sufriente, dice Luisa, he tratado de no poner atención a lo que veía, y encontrándome en este estado, ha venido el confesor diciéndome que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi habitual estado. Ustedes se acuerdan que Luisa siempre quedaba en un estado, digamos, de éxtasis. ¿Cómo? Catatónico, es la palabra. Que siempre se quedaba inmóvil y tenía que venir todos los días un sacerdote, ¿sí?, para sacarla de ese estado, pero es una bendición. Dice, sino que por mí misma debía salir de él, cosa que durante 18 años jamás he podido obtener. Y luego, por más lágrimas y oraciones, votos y promesas que haya hecho el Altísimo, entonces, conociendo por tantos años de experiencia la imposibilidad del éxito, mi corazón era lacerado por el temor de no poder obedecer, no haciendo otra cosa que derramar lágrimas amarguísimas, rogándole a Dios, que es el único que observaba el fondo del corazón, que tuviera piedad de la situación en la cual me encontraba. Mientras rezaba, llorando, he visto un rayo de luz y una voz que decía, hija mía, para hacer conocer que soy yo, lo obedeceré a él. Fíjense, ¿quién está diciendo? Jesús. ¿A quién va a obedecer? Al Monseñor, al obispo. Dice, lo voy a obedecer para demostrarle que sí es de mí, en obediencia. Y después de que haya dado pruebas de obediencia, él me obedecerá a mí. Primero es la negociación. Jesús cede, ¿sí?, obedeciendo a quien, su jerarquía, su iglesia. Y una vez que descubren que sí es él, ahora sí, él va a escuchar lo que le está diciendo el Señor. Pero una de las reglas del discernimiento es la obediencia. Eso sucede también con muchos profetas o personas que reciben. Yo no digo que no lo reciban, estamos abiertos al Espíritu y Dios sigue obrando en su iglesia, sigue hablando de manera particular. Pero si quieres probar si viene de Dios, que se atenga a la obediencia a la iglesia. Yo soy muy en contra de aquellos mensajes que a veces lamentablemente se mandan hablando del Papa como si fuera cualquiera. No, él no es el Papa, porque no sé qué cosas, y que se salió de la... Bueno, ¿cuántos hombres hay hoy en día que son especialistas en derecho canónico, que quieren enseñarle a la iglesia cómo debe de gobernar? Ahí automáticamente yo digo, no son de Dios, ni el mensaje ni la persona que habla. Jesús, a través de Luisa, fíjense qué curioso, porque muchos de los mensajes y algunos vienen de grupos de divina voluntad y los promueven, lamentablemente. Y no. O sea, a Luisa, Jesús le enseña la obediencia a la iglesia. Claro, no debe ser una obediencia ciega. Eso es incorrecto también. La obediencia ciega no debe de existir, porque es irracional y Dios no está en contra de la racionalidad de la persona. Pero tampoco debe ser sin fundamentos. Dice, y diciendo yo, Señor, temo demasiado el no poder obedecer, el agregado, la obediencia desata y encadena, y como es cadena, ata al querer divino con el humano, y de ellos forman uno solo, de modo que el alma no obra con el poder de su voluntad
sino con el poder de la voluntad divina. Y además, no serás tú la que obedecerá, sino yo que obedeceré en ti. No, pues así hasta yo. Pero tengamos la certeza de que en la obediencia, aun cuando no nos parezca o creamos que aquello que nos están pidiendo no es lo correcto, y lo discernimos con el Señor como lo hace Luisa, en la obediencia vamos a encontrar la verdad y vamos a ser verdaderos hijos de nuestra iglesia. Y se nos va a reconocer como obra de Dios lo que tú estás haciendo. Así, en la desobediencia se forman las sectas. En la desobediencia se fractura la iglesia. ¿Sí? Vemos las diferencias, ¿no? En el tiempo de Martín Lutero se le pide y fractura la iglesia. En el tiempo de Enrique VIII se llena de soberbia y en la desobediencia fractura nuevamente la iglesia. A diferencia de los mismos santos que han vivido en nuestros tiempos, aparece un San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, que obedeciendo a la iglesia hacen su trabajo de corregir y de enderezar a través de la obediencia. Increíble. Y no de la soberbia, de esa desobediencia que fractura. Luisa tiene miedo de desobedecer y es natural. Decir, es que no sé si pueda. Y si no te preocupes, soy yo en ti. Que nosotros nos sintamos con esa certeza, ¿verdad? De que nosotros en esa obediencia nos encontramos en la verdad y nos encontramos en Cristo. Es otra regla de discernimiento, la obediencia. Me encanta porque Jesús se lo dice, yo voy a obedecer. Dice, para que después, para que descubra que soy yo. El demonio obedece. Ahí está. Jesús se sirve de Luisa para continuar sus sufrimientos, así como tipo San Pablo, ¿verdad? En él completa los sufrimientos de la cruz. Le dice, hija amada mía, tú dices que yo soy tu vida y yo te digo que tú eres mi vida viviente. Así como me serví de mi humanidad para sufrir, así me sirvo de tu naturaleza para continuar el curso de mis padecimientos en ti. Por eso toda mía tú eres, más bien eres mi misma vida. Imagínense qué unión tan grande a través del sufrimiento. Y muchas veces el sufrimiento también es discernimiento. Mientras decía esto, me acordé de la obediencia y le he dicho, dulce bien mío, ¿me harás obedecer al hacer recuperarme por mí misma? Le vuelvo a preguntar lo que le habían dicho. Y él dice, hija mía, yo, creador, obedecí a la criatura teniéndote suspendida estos días. Es muy justo que la criatura obedezca a su creador sometiéndose a mi voluntad, porque frente a mi voluntad divina la razón humana no vale. Y la razón más fuerte ante la voluntad suprema se resuelve en humo. ¿Quién puede decir cómo he quedado amargada, mas sin embargo resignada, haciendo voto al Señor de jamás retirar mi voluntad de la suya, ni siquiera por un parpadeo de ojos? Y cómo me había dicho que si era sorprendida por este estado y no me recuperaba por mí misma, me dejaría morir. Por eso me estaba preparando a la muerte, considerándola como gran fortuna, y le pedí al Señor que me tomara entre sus brazos. Fíjense la resignación, hasta dónde la llevó la obediencia, hasta saber y pensar que podía morir de inanimación, porque no iba a ir ningún sacerdote a hacerla volver de su estado catatónico, ¿verdad? Ella iba a permanecer y se resignaba. Dice, bueno, Señor, pues si ya me toca, pues ya me tocaba. ¿Hasta qué extremo llegó la obediencia de una mujer en una cama? Al sacrificio,
como si fuera mártir. Bueno, lo fue. De hecho, un mártir de la divina voluntad, al no desear hacer nada por sí misma. ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado ese extremo? ¿Sí? Bueno, pues ya, yo creo que esto que sentí no es de Dios, y cambiamos los planes y la obra de Dios se desvanece. ¿Por qué? Porque dudamos, y ahí viene el defecto que hablamos hace rato, la duda. ¿Cómo hace daño la duda? Dice, mientras esto hacía, ha venido el confesor para saberme volver a mí. Así ya casi se iba y llegó. Se acabó. Safe. Llegó el confesor y la hizo volver. Dice, amargándome mayormente. ¿Qué no se entiende? Tanto que el Señor, al verme tan amargada, me dijo en mi interior, dile que me conceda otros 2 días de suspensión para darles tiempo a poderse regular. Qué hermoso. Justo ya iba así, ella directito como para el cielo. Llega. No sé si a ustedes les ha pasado, pero esta experiencia del extremo que te lleva el Señor nos sucede muchas veces. No se va a resolver, no, Señor, que última hora parece, última hora se resuelven las situaciones. Y es la manera en la que a veces el Señor nos quiere llevar para que nosotros soltemos y nos enseñemos a confiar. No crean que Jesús está jugando. Bueno, por ahí le hace una broma, pero no es que al final, no es que Jesús esté jugando con nosotros, esté estirando la liga a ver hasta dónde aguanta. Diríamos, a ver, jálale a ver hasta dónde aguanta. Y a veces así nos va a pasar. Seamos pacientes en las pruebas. La paciencia es una virtud, la madre de virtudes, porque la paciencia te permite verdaderamente soportar las pruebas y te permite llegar hasta donde Dios te quiere llevar en todo. Pidan siempre la virtud de la paciencia, además del don de la divina voluntad. Con eso vencen todo, pero por si acaso, por si todavía tenemos muchas cosas que pedir, comiencen por la paciencia. Enseñanza de Jesús para saber si es Él o no, esa también es muy buena. Dice, encontrándome con temores, dudas, agitaciones, se parece a muchos de nosotros, de que todo fuera obra del demonio, viniendo mi adorable Jesús me ha dicho, hija mía, yo soy sol que lleno de luz al mundo, y yendo al alma se reproduce en ella otro sol. O sea, Jesús, acuérdense que quiere replicar su vida en nosotros y le hace la analogía de este sol, que este sol tiene luz y quiere y lo pone la luz en la persona. De modo que por caminos de rayos de luz se saetean, si saben qué es saetear, ¿no? O sea, se flechan, ¿sí? Se mandan unos a otros, mandan flechas y se regresan esas flechas, se saetean mutuamente de continuo. Ahora, en medio de estos 2 soles, se producen nubes, como la tormenta tropical que llegó hoy, así dicen los medios de comunicación, que son las mortificaciones, las humillaciones, contrariedades, sufrimientos y demás. Dice, si estos son verdaderamente soles, fíjense, tienen tanta fuerza que en concentrarse continuamente triunfarán sobre nubes y las convierten en luz. Pero si son soles aparentes y falsos, haciéndose referencia a quién, al oscuro, ¿verdad?, al coludo, dice, estas nubes se producen en medio, tienen fuerza de convertir a estos soles en tinieblas. En pocas palabras, si lo que viene es de Dios, seguimos con paz. ¿Sí? Esas nubes, esas tinieblas se desvanecen. Los miedos y los temores, cuando las cosas son de Dios, nos tienen que producir esa paz. Esa es la señal más cierta para conocer si soy yo o el demonio. Y después de que una persona ha recibido esta señal,
puede arriesgar la vida por confesar la verdad, que es luz y no tinieblas. Entonces sigamos en ese confiar en el Señor, sigamos en ese saber que si es de Dios, yo tengo que tener esa certeza, esa paz y esa luz que desvanece los miedos, las tinieblas. Y podríamos también complementarlo, ¿sí? En una parte por ahí el Señor le hace ver a Luisa que cuando se ama, cuando se tiene el amor de Dios, o sea, se tiene la valentía de todo. O sea, da la valentía al alma para arriesgarlo todo. Pero cuando es verdaderamente ese amor puro que el Señor pone en el alma, dice, he estado rumiando en mi mente si se encuentran en mí estas señales y me veo tan defectuosa que no tengo palabras para manifestar mi maldad. Imagínense si eso sentía Luisa, que veía a Jesús, ahora nosotros que ni lo vemos, ni lo oímos, cuántas cosas no tendremos en la mente. Sin embargo, no desconfío, más bien espero que la misericordia del Señor quiera tener compasión de esta pobre criatura. También para Luisa era un sufrimiento. A pesar de que tenía esos encuentros cotidianos con Jesús, tenía la duda. Y lo vemos en muchos videntes, lo podemos ver en gente de oración. Siempre esas dudas que son naturales de que si lo que están recibiendo es de Dios. Me pasa, si han leído el libro de María Sima, también pues, se le presentaba el demonio y la quería engañar, ¿verdad? Varias veces se le presenta queriéndola engañar, tratando de hacer que cambie lo que ella estaba haciendo, que era una obra también muy bonita. Ahora imagínense un don tan grande como el de la divina voluntad. Dice, todo está escrito en el corazón: creer, esperar y amar. Esta mañana, dice, me sentía toda oprimida, pues había venido, no estoy leyendo. Sí, esta mañana me sentía toda oprimida, pues había venido Monseñor a visitarme, porque decía otra vez que no era cierto que fuera Jesucristo quien obraba en mí. Y al venir el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, para comprender bien a un sujeto se necesita creer. Creer es estar con la otra persona, confiar en la otra persona, escuchar. O sea, el creer no nada más es decir una profesión de fe, no, es mucho más profundo, implica la compenetración también mía de la persona, dice, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. El creer, que es completarme, que es conocer verdaderamente. Dice, no es cerrarlo, porque el cerrarme es todo lo contrario al creer. O sea, el cerrarme es quitarle de favor todo. Dice, mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras, las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, quien cree. Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. ¿Qué le recuerdan estas tres palabras? Yo creo, ahora espero y te amo, te pido perdón. Porque no creen, no esperan y no te aman. ¿Verdad? La Virgencita ahí también confirma, dice, y para todos los demás nada está escrito para ellos, así es de ti, quien cree un poco ve las cosas con claridad y encuentra la verdad, quien no ve las cosas todas confusas. Así que también se necesita creer. Y querer, creer es querer y querer hacer las cosas. Es muy fácil rechazar todo.
cerrarnos. Y cerrarnos a la gracia, cerrarnos a lo que Dios quiere, es encasillarlo. Es hacerlo en un cubito y decir, de aquí no te salgas, Señor. De esto, de mi iglesia, de mi altar, no te salgas, de mi rosario, no te salgas de mí egoístamente. Es limitar a Dios. ¿Y ustedes creen que lo podríamos limitar y contener nosotros? Claro que no. Nosotros no podemos limitar el poder de Dios. La gente, hoy me ha tocado muchísima gente en los últimos 3 años más que en otros, que llega la gente y me dice, Padre, creo que Jesús me está hablando. A ver, ¿por qué? Y ya cuando empiezan a platicar su experiencia, digo, sí, se me hace que sí. Normalmente cuando el mensaje sí viene del Señor, las personas no llegan con certeza e imponiendo, siempre llegan con humildad, diciendo, creo, Señor. Creo, Padre, que me está hablando. Creo que el Señor me dejó un mensaje, pero no logro entender. Y se cumplen. No logro entender. ¿Qué decía Luisa? No siempre entendemos. Y empiezas a escuchar y digo, sí, el Señor te está pidiendo esto. El Señor te está hablando. Recuerdo mucho a un amigo, un sacerdote, que llegó una vez una persona de Monterrey, por cierto, que lo buscaron y le decían, mira, te viene a buscar esta persona, dice que su esposa ve a Jesús y que le está diciendo cosas, y el padre era muy bueno para discernir. Y dice, pues tráigalo. Y ya viene la persona y dice, mira, esta es mi esposa, y la esposa se pone a hablar en privado con el padre y le dice, mira, yo siento que me ha dicho esto, y ya le dije a mi esposo que tenemos que hacer esto, pero él no me cree. Y dice el padre, pues, yo tampoco, déjame probar. Y se pone a padre a hacer su oración con su equipo, y la respuesta de Jesús fue muy sencilla, dice, ¿y acaso crees que nada más te habló a ti? Y dijo, hágale caso a su esposa. Lo que le está pidiendo si viene de él. Y no, o sea, también hay otras reglas de discernimiento, digo, estas son las que nos da, o lo que hemos escuchado aquí con Luisa, pero siempre lo que el Señor nos da tiene que ir de acuerdo a la iglesia y al magisterio, a lo que te está revelado ya. No se le puede agregar ni quitar. Podemos profundizar a través de la revelación privada, pero no contradecir, ni tampoco le agrega nada que no esté escrito. Se profundiza el conocimiento. Y siempre en la línea del magisterio. Esa es otra regla, cuando hay ese tipo de cosas. Cuando el alma tiene impreso en su interior el fin de la creación. ¿Cuál es el fin de la creación? Esta mañana mi adorable Jesús, ya casi acabamos, no se me desespere. Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver en el interior como si se hubiera encarnado en mi misma persona, y mirándome ha dicho, hija mía, cuando veo en el alma impreso el carácter del fin de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella porque veo cumplida, mi deber es un amor más intenso de corresponderla, anticipando para ella parte de la felicidad celestial. Qué hermoso, ¿no? Un poquito de cielo aquí en la tierra. Esto es, manifestando a su inteligencia el conocimiento de mi divinidad y atrayéndola con el alimento de las verdades eternas, a su vista recreándola con mi belleza, a su oído haciendo resonar la suavidad de mi voz, a la boca con mis besos y al corazón los abrazos y todas mis ternuras. Y esto corresponde al fin de haberla creado, el cual es conocerme, amarme, servirme. Esa es la finalidad. La misma persona debe experimentar algo de esto cuando está con el Señor. No puede estar intranquila, no puede tener desasosiego. Debe de generar esto cuando es el Señor. Y ha desaparecido. Entonces yo, encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor y le decía lo que el bendito Jesús me ha dicho.
Le preguntaba si estaba en lo correcto, o sea, todavía checa con el confesor, y me decía sí. No solo esto, sino que añadía que se conocía bien el hablar divino, porque cuando habla Dios y el alma lo relata, el que escucha no solo ve la verdad de las palabras, sino que siente en su interior una emoción que solo el Espíritu Divino posee. ¿Quién, si levanten la mano, cuando leen Divina Voluntad, quién experimenta eso? Este gozo. ¿Quién experimenta cuando está leyendo ese gozo? Yo sí. Yo cada vez que leo, cada hoja, cada palabrita, me emociona. Y las que no entiendo, como que levanto así la mano y digo, también, ¿cómo no sé? También, ¿cómo no? No la entiendo y la voy a releer. O adelante, lo que va a suceder es que adelante explica de otra manera lo mismo que dijo y lo puedo entender mejor. Y entonces ya me regreso y digo, ya ahora sí entendí. Entonces, es algo que se siente en el interior, es ese gozo. Jesús le da a Luisa y Luisa nos lo da a nosotros a través del libro. Y nosotros podemos experimentar esa alegría. Y uno se pica, y empieza a seguir leyendo y quiere seguir leyendo y conociendo. Esa es la invitación, esa es una muy buena regla, de saber que cuando viene del Señor nos invita. Y es muy distinto a cuando hay morbo. Cuando no viene el Señor genera cierto morbo por leer, ¿sí? Es como los alimentos, le llaman alimentos chatarra, ¿no? Que tienen no sé qué químicos para que tú sigas comiendo o que te hacen daño. Así es el morbo, pero no es el gozo cuando comes algo que te hace tanto bien. No es ese gozo, o sea, son distintos las sensaciones. Entonces hay que saber también conocernos a nosotros, porque también nuestras sensaciones nos hablan, nos dicen lo que yo percibo. También hay que hacer caso. Digo, no es regla, pero también nuestro corazón habla en nosotros. Por eso es importante. Dos preguntas para saber si es de Dios o no. Y en esta vamos a ver las preguntas que a Luisa le van a hacer. Dice, mientras estaba en esto, ha venido dos sacerdotes que querían saber. Dice, y el niño se ha puesto en los brazos de uno de ellos, ordenándome que yo platicara con el otro. Este quería cuentas de mis escritos, uno por uno los estaba revisando. Entonces yo, temiendo, le he dicho, ¿quién sabe cuántos errores tiene? Y él, con una serenidad afable, ha dicho, ¿qué? ¿Errores contra la ley cristiana? Y yo, no, errores de gramática. Y él, eso no importa. Y yo, tomando confianza, agregaba, temo que todo sea ilusión. Fíjense la sencillez de Luisa. ¿Qué es lo que le va a decir el padre? Y él, mirándome a la cara, ha dicho, ¿crees que tengo necesidad de revisar tus escritos para saber si eres iluso o no? Fíjense lo que le va a decir. Yo con dos preguntas que te haga conocer si es de Dios o el demonio quien obra en ti. Primero, dice, ¿crees tú que todas las gracias que Dios te ha hecho, tú te las has merecido? ¿O bien ha sido don y gracia de Dios? ¿Qué le contesta Luisa? Todo por gracia de Dios. Fuera soberbia, nada es de ella. Y segundo, ¿crees tú que todas las gracias que el Señor te ha hecho, tu buena voluntad ha precedido a la gracia? O sea, antes de que Dios te ponga la gracia es porque tú eras buena, o la gracia te ha precedido a ti. Y yo, dice Luisa, cierto, la gracia me ha precedido siempre. O sea, no es porque sea buena o mala, sino porque es pura gracia. Eso es importantísimo. Y estas respuestas me hacen saber que tú no eres ilusa, que sí viene del Señor. Aparentemente son preguntas muy sencillas porque las hemos leído,
pero ¿qué tal si te las hacen así en blanco? ¿Qué tal si te las hacen así sin estar preparado? ¿Qué es lo que contesta uno cuando no viene de Dios? Pues todo lo contrario. Habla la soberbia. Habla el demonio dentro de nosotros. ¿Ustedes creen que el demonio va a decir, sí, todo viene de Dios y es gracia? Entonces, él quiere el lugar de Dios. Por eso él siempre se va a poner como el primero. Claro que soy yo. Le gusta esponjarse, que lo vean. Lo contrario, lo que es de Dios es gracia. Y vamos a terminar con esto. Un par de experiencias, con esto terminamos. Me pasa 5 minutos. Las experiencias de discernimiento de divina voluntad. Ella quería ser monja, como muchas también, algunas otras videntes que también quisieron estar en conventos y que no las dejaron. Dice, quería ser monja desde pequeña, pero su mamá se oponía. Fue con su madre a solicitar entrada al monasterio de las Clarisas de clausura, pero no la admitieron, por lo que le sucedía y su precaria salud. Imagínense ella con las monjas, le habla a Dios, ¿qué vamos a hacer con ella aquí? Dice que Dios se le aparece todos los días. Miren, una regla también de discernimiento que podríamos agregarle y que podemos sacar de esta enseñanza es cuando nosotros en ocasiones pidiéndole a Dios algo, insistimos en algo que no se nos da, que a través, por ejemplo, aquí de las religiosas, ¿ustedes creen en realidad ya en el corazón que Jesús la quería dentro de un convento? Ella sentía la necesidad de estar en un convento. ¿Y era algo bueno o era algo malo? Bueno, ella quería algo bueno, quería entrar en un convento, tenía necesidad y el deseo de ser religiosa, algo muy santo, muy loable, muy bueno. Sin embargo, le cerraban las puertas, porque Dios tiene otro plan. Y Dios le decía, no vayas, no. De hecho, le había dicho que iba a ser monja. Sí, dice, cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo, pues no puedo empezar el trabajo que me ha propuesto hacer en el fondo de mi alma. Y le dice, Jesús le aseguraba que iba a ser monja, fíjense, pero cuando fue rechazada le contesta, yo no sé engañar, cuando yo llamo a un cierto estado de vida, yo sé cómo realizar mi llamada, tú eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Entonces, no siempre es como tú crees, no siempre el bien que tú haces es como tú crees que tiene que ser. ¿Cuántas veces Jesús en nuestra vida nos va a presentar lo que Él quería de nosotros? Poniendo barreras. Fíjense, yo con esto termino. Hace tiempo, cuando éramos seminaristas, un sacerdote nos invitó a Ciudad Victoria, nos invitó a hacer un apostolado en vacaciones. Nos mandó que íbamos a ayudarle con catequesis, con jóvenes y no sé qué tanta cosa. Dije, bueno, invité a 3 seminaristas, íbamos en un vehículo y en la carretera yo traía juguetes, traía despensas, todo lo que pudimos en la camioneta, porque el padre nos había platicado que está en una zona muy pobre. Íbamos muy contentos a servir a Dios. Les juro que no había ningún interés, porque hasta la gasolina pusimos nosotros. Y íbamos para allá, ¿y qué creen? Chocamos. Nos chocaron. Y yo me enojé mucho. Dije, ¿cómo puede ser posible? Y se complicó mucho, no pudimos. Dije, bueno, chocamos y me arreglan y me voy. Pues no, los carros se los llevaron al corralón. Porque, ¿mandé? Con todo y juguetes, con todo y todo lo que traíamos ahí. Pues me quedé muy triste. Dije, pues ni modo, nos vamos a tener que quedar aquí, no vamos a poder seguir nuestro viaje. Y pues me tuve que quedar en esa ciudad, lamentablemente, porque tenía que arreglar los papeles, o sea, complicadas las cosas. Pues total,
El padre, a los 2 días con el que íbamos a ir, nos alcanzó en esa ciudad. Fue con nosotros para ver cómo estábamos. Se había quedado nada más otros seminaristas, los otros se regresaban, porque yo tenía, pues, el dueño del vehículo, tenía que quedarme ahí. Yo estaba triste, yo no entendía la voluntad de Dios, yo estaba renegando con él. Dije, no te entiendo, o sea, vengo a ayudarte y no veo que hagamos equipos tú y yo. No estoy viendo que tú y yo estemos haciendo equipos y estamos tratando de hacer una cosa buena. Digo, o sea, no vengo a la playa, no voy a un desorden, voy a trabajar contigo, ¿por qué me haces esto? Y cuando llega el padre, muy campante, llega con nosotros, nos dice, ¿cómo están? No, bien, bien, y el carro, ¿cuándo te lo entregan? Tal día, y en fin. La cuestión es de los seguros. Me dice el padre, dice, no, pues mira, vine a visitarte para ver cómo estaban y pues para darte las gracias porque iban a ir con nosotros. Dice, mira, bendito Dios que no les pasó algo más, porque si hubiera seguido tu camino era posible que se hubieran secuestrado. En la comunidad que estamos no está tomada. Dice, cuando supieron que venía un grupo de seminaristas los esperaron, pero como no llegaron ustedes, secuestraron un camión con estudiantes. Dije, pues bueno. Entonces yo dije, sí, yo decía, Señor, que tú lo que quieras, que eso es exactamente lo que yo había pensado, por eso no llegamos. En realidad, no siempre entendemos en la primera. Les hablo desde la experiencia, seamos pacientes, sepamos pedir, sepamos discernir con Dios. Todos tenemos pruebas. Y a veces tú crees que lo que tú estás proponiendo es lo mejor, pero el Señor tiene cosas mejores para ti o te está protegiendo. Tú no sabes. Jamás juzguemos una situación por lo que tú estás sintiendo. Siempre dile fiat, Señor, fiat, Señor, lo que tú quieras. Yo no sé por qué pasó eso, pero fiat, Señor. Yo no sé por qué ahorita me tienes aquí o por qué me tienes en una cama, porque estoy enfermo, pero fiat, Señor. O sea, siempre hay que enseñarnos a decir, y les puedo pasar otra hora platicándoles de las cosas que el Señor me ha enseñado. ¿Sí? Así como a Luisa le dice, así nos lo dice a nosotros. Enseñémonos a hacer ese fiat. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Vamos a terminar con una oración.